palabra de Dios para usted. Dios lo bendiga. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: ¿se pierde la justicia y la salvación de Dios? ¿Se pierde la justicia y la salvación de Dios? Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Dios bendiga, Dios lo guarde y le multiplique de bendiciones. Toda la honra y la gloria es de Dios. Y que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, y que Dios nos abra el entendimiento para comprender su palabra. ¿Se pierde la justicia y la salvación de Dios? Hoy en día, muchos, y he escuchado que uno dice que si se pierde la salvación, que se pierde la justicia de Dios, otros que no se pierde la salvación y que no se pierde la justicia de Dios. Otros dicen que sí se pierde la salvación, pero que no se pierde la justicia de Dios. Pero hoy yo le voy a hablar lo que el Señor, el Espíritu Santo me ha enseñado. Y yo simplemente le voy a nombrar bíblicamente las palabras de Él, no sacándome de contexto, porque no me gusta ni contradecir a nadie, sino que vayamos a la luz y a la verdad de su palabra. Por eso dijo el Señor Jesucristo: escudriñad la Santa Escritura, escudriñarme mis palabras, porque ellas son las que hablan la verdad y dan testimonio de mí. Y hoy en día le quiero decir que estamos en momentos muy difíciles, cruciales. Por favor, ponga atención. No trato de ser amarillista, pero sí le quiero decir que nuestro Dios no es amarillista, pero sí le gusta decirle a los hijos de Dios que estén preparados, que estén listos, que no me tengas por tardanza, porque hoy puedo venir. Y esas son palabras textuales, literales de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estése preparado, estése preparada, esté listo usted, esté lista usted. Y ya no es tiempo, y ya no es tiempo, y no hay tiempo para derrochar el tiempo y malgastar el tiempo. Así que el Señor dice bien claro, yo le quiero decir, en Mateo 5, versículo 6 dice así bien claro: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así lo dice el Señor Jesucristo. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan 3:16. Yo sé que todos se lo saben hasta de memoria, pero vayamos a escudriñar. Dios no quiere que se lo aprenda de memoria y que lo tenga como memoria, como un lorito o como un papagayo. Dios lo que le interesa es que nosotros seamos oidores, amadores y hacedores de su palabra.
Y él dice bien claro, de tal manera que a Dios ha amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. El que no cree en el Hijo, el que no cree en mi amor, el que no cree en mi Hijo, el que no cree la dávida mía de amor, ya es condenado. Así, así, directo, sencillo, directo y preciso, sin titubear. Dios lo declara así de esa manera. Y entonces desde ahí ya está el Señor marcando justicia y a la misma vez marcando salvación para todo aquel que desea esta salvación. Es verdad que la salvación no se pierde. La salvación está presente y todavía en este tiempo de gracia. Una gracia sobre gracia. ¿Y qué dice en Gálatas sobre esta gracia? El Señor lo dice bien claro. En Gálatas capítulo 2, versículo 3 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, dice Pablo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Porque yo por la ley, dice Pablo, y todos nosotros los que son de Cristo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Y Pablo dice así, que no desechemos las gracias de Dios, que no desechemos la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, y es verdad, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero también dice así en Efesios. ¿Qué nos dice en Efesios? Que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y como usted ya no es de este mundo, usted no tiene por qué seguir la corriente de este mundo. Lo dice Dios, lo declara Dios y lo ordena Dios. ¿Y qué más dice? Que nosotros andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí operan todos los que son en los hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Eso se refiere a los impíos.
Lo mismo. O sea que en ese tiempo que andábamos, lo mismo que los demás. Pero que Dios ahora, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, con que lo ama usted, con que la ama usted, aún estando vosotros muertos en pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo, nos ha dado juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Y la gracia es un don de Dios. Así que es un regalo de Dios. Que se pierde la justicia y la salvación de Dios. Yo le quiero decir que Dios ya va hablando a cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo hable a cada uno de ustedes. La palabra de Dios es la que está hablando. Y quien no tiene el Espíritu Santo no tiene nada y anda en la nada. Por eso es necesario tener a Cristo en su vida, porque quien tiene a Cristo en su vida tiene el Espíritu de Cristo. Y quien tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, le pertenece a Él, propiedad de Él. Ahora, Dios, en su infinito amor, dice bien claro, yo no vine por lo sano. Y para que sepa, eso está en Mateo 9. Mateo 9, del 9 al 13. Y Jesús iba caminando y vio un hombre llamado Mateo. Y él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Como un día el Señor le dijo a usted, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dios está esperando, porque estamos en el tiempo de gracia y nadie quiere que se pierda. Y le está diciendo a usted, sígueme. Porque no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y no hay tiempo para derrochar y malgastar el tiempo. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, no pescadores, sino, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con el Señor Jesucristo y también sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, como siempre, queriéndose ser mejor uno que el otro, y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto el Señor Jesucristo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y aprendé lo que significa esto. Misericordia quiero y no sacrificio, porque esto no es por obra. Esto no se trata de tener
la moralidad, no. Esto se trata del amor y la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios. Porque porque dijo así bien claro, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a injustos, al arrepentimiento. Con esto el Señor está demostrando su amor, su justicia, su gracia, su misericordia, y que está dando la oportunidad de Dios, que muchos no la valorizan o la saben, pero es un que me importismo, ignorando el amor, el sacrificio de Dios. Ahora, el Señor bien claro dijo, yo no he venido por los sanos, yo vine por los injustos, yo vine por los enfermos. Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvarte. Ahora, la salvación está, la justicia está, pero cada cual tiene que ser responsable, y valorizar lo que Dios está ofreciendo en este instante. Y en Hebreo 2, versículo de 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, fue firme así. Usted sabe muy bien que cuando el Señor habla, seria es su palabra, y que muchos dicen, yo miro el que me teme y que tiembla mi palabra. Fue firme. Y aquí está diciendo, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Por favor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió y recibe justa retribución, y el Señor nos pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan inmensa que ni el oro de este mundo se puede comparar con eso? Lo que Dios está ofreciendo. Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que la oyeron. ¿Y eso quiénes son? Con los apóstoles, porque los apóstoles, ellos dan testimonio de la vida del Señor Jesucristo y de todos los discípulos. ¿Y qué más? Testificando Dios con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Entonces,
La pregunta sigue preguntando, y disculpe la redundancia, ¿se pierde la justicia y la salvación de Dios? Cuando Dios está preguntando cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Bueno, en el libro de Ezequiel es tan claro, porque toda la palabra de Dios es clara, es luz. Y en el libro de Ezequiel dice así Dios: Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. El camino de Dios es justo, dice así la Biblia. Y dentro de este estudio dice así: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No es recto el camino de Dios? Y también dice el Señor: porque no quiero la muerte del que muere. Pero el Señor dice bien claro en Ezequiel capítulo 18: vivo yo, dice Jehová el Señor de los ejércitos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, como el alma de la madre, así como el alma del hijo, como el alma de la hija. Y aquí viene lo más claro: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios también aclara: el pecado del hijo no puede, hace justicia a Dios. Si el padre que pecó y el hijo hiciere justicia, andara en lo recto delante de los ojos de Dios, el hijo será salvo y el padre será condenado. Viceversa, si el padre delante de Dios hace lo recto y lo correcto, y delante de Dios será salvo, pero el hijo o la hija que no anda rectamente con Dios será condenada. Y eso está en el versículo 19 del capítulo 18 de Ezequiel. Pero siguiendo adelante en el versículo 21, habla bien claro Dios también: mas el impío, si se apartare, dice Dios, si se apartare de todos sus pecados que hizo, de todos sus pecados que hizo. Aquí Dios no está poniendo ni está diciendo que este es como otros que, no sé, en otras partes dicen y clasifican el pecado. Pero aquí Dios bien claro: para Dios es pecado robarse usted un borrador como violar a una persona. Así es. Y el pecado es pecado delante de Dios porque Dios es santo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos mis estatutos y obedeciera todos mis mandamientos, me temiera y siguiera el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Así lo dice Dios. Todas las transgresiones que él hizo, que cometió, no le serán recordadas.
en su justicia que hizo, en su justicia que hizo vivirá. En su justicia que hizo vivirá. Ahora, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. No vivirá si se apartare de su camino. Ahora, más el justo ahora viene. Más el justo. Más el justo o más la justa. Que se apartare de su justicia. Cometiere pecado, cometiere maldad. E hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, Dios pregunta, ¿vivirá él? Dios pregunta, ¿vivirá ella? Y contesta Dios, ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, morirá. Morirá. Y si todavía me pregunta, dice Dios, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No es recto mi camino? Y Dios le contesta al que le sigue preguntando, oh Dios, tus caminos son torcidos. ¿Y qué dice el Señor? Y apartándose el justo de su justicia, y apartándose el justo de su justicia, o sea que siempre fue justo, pero se apartó de la justicia. Siempre fue justo delante de Dios, pero se apartó de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Lo dice bien claro Dios. Ezequiel 19:26. Hace poco estuve investigando y gracias a Dios, en el 2000, una persona que es líder dentro de una religión, dijo que reconocía el infierno. En el 2022, 20 por ahí, decía que no había infierno. Y hoy en la actualidad, en el 2024, en enero, que hubo una reunión, ahora dice que en el infierno no hay nadie. Y fueron ellos los mismos que dijeron que había purgatorio. La pregunta es, muchos se pierden y muchos confían de lo que dice tal persona y no van directo a la fuente, a la verdad que es Cristo, a la luz que es Cristo, el evangelio que es Cristo. Por eso que dice el Señor, bien claro, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación, no para condenación. Para todo aquel que
quiera creerle a Él, para toda aquella mujer que quiera creerle a Él. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, como está establecido, como está decretado, como está ordenado. Mas el justo por la fe vivirá. Mas la justa por la fe vivirá. Y por la fe en Cristo es justificado. Por la fe en Cristo es justificada delante de Dios, delante del Padre. Y la pregunta es que el Señor, no solamente que yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Yo vine también para decirte, darte mi gracia. También vine ¿para qué? Para sanarte, sanar el alma. Y también para perdonarte. Porque el Señor en la cruz le dijo al Padre, ¿sabe qué, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de paso hay una reconciliación. Y dentro de esa reconciliación que Dios hace, porque todo esto es la justicia de Dios, todo esto es la salvación de Dios. En la reconciliación de Dios, dice la Biblia bien claro, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por usted. Ahora, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay doble salvación por su vida. Y también seremos salvos de la ira de Dios. Eso quiere decir que usted, salvo por su vida, quiere decir que Dios le da a usted vida eterna. Y salvo por la ira es que usted no va a pasar por la gran tribulación. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora hemos recibido la reconciliación de Dios. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, usted, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y eso dónde está, mi hermano? Bueno, eso está en Romanos 5, versículo 17. Así que, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres y a todas las mujeres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres y a todas las mujeres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado no abundase. Por eso se introdujo la ley. Mas cuando el pecado abundó, dice la Biblia que sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
para que así como el pecado reinó para muerte, si el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y la pregunta es esta: ¿se pierde la justicia y la salvación de Dios? Dios nos está dando reconciliación. Dios nos está dando su gracia. Dios nos está dando justicia. Dios nos está dando salvación. Dios nos está dando sanación. Dios nos está dando vida eterna. ¿Qué más? Pero también es justo. Es justo. Sus justicias son justos. Sus juicios son justos. Sus castigos son justos. Y yo le quiero decir, si Dios, en segunda de Pedro, dice así Dios, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no perdonó y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente hoy en la actualidad. Y libró al justo Lot, estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Por la nefanda conducta de los malvados, eso quiere decir, por la conducta indecente, por la conducta repugnable, nauseabundo, abominación para Dios. Porque por este justo que moraba entre ellos, dice la Biblia que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos perversos, los hechos malvados y crueles de ellos. Yo le quiero decir que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Yo he hablado bíblicamente de acuerdo a lo que dice Dios. Y Dios, en su infinito amor, dice así Dios: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O bienaventurada el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo Juan, cuando estaba hablando con el ángel, ¿sabes qué? No selles la palabra de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y me dijo, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía.
La que es injusta, sea injusta todavía. Y la que es inmunda, sea inmunda todavía. Y el que es justo o la justa, practique la justicia todavía. Y el que es santo o la que es santa, santifíquese todavía más. Dice bien claro Dios, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús bien claro dice, bienaventurados o bienaventuradas las que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrarán.